Debido a tu gran apoyo en nuestro video de momentos más legendarios en la historia de los Juegos Olímpicos, hemos decidido hacer una segunda parte porque por supuesto hay más deportistas que se han bañado en gloria. Esta lista se extiende con acontecimientos únicos e irrepetibles que hoy descansan en los libros dorados del olimpismo y que merecen ser reconocidos por su grandeza y la de sus protagonistas. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones pulsando sobre la campanita, así nos ayudas muchísimo para seguir creciendo y generar más contenido. Hay ocasiones en que pareciera que las cosas están destinadas a suceder. Claro que para conseguirlo debe haber preparación, constancia y mucho esfuerzo para lograr los objetivos. Carl Lewis es un ejemplo de lo anterior. Desde su infancia se interesó en el atletismo. A sus 12 años tuvo el gusto de tomarse una foto con su ídolo, Jesse Owens, quien en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 ganó fama internacional al conquistar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros, 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevos 4×100, un récord que Lewis igualó años más tarde. Carl no pudo competir en las Olimpiadas de Moscú 1980 debido al boicot de Estados Unidos, por lo que su debut en la máxima competencia sería en casa, Los Ángeles 1984. Tal como lo hiciera su ídolo 48 años atrás, Lewis conquistó el salto de longitud, incluso también posee el récord de conseguir el oro en salto en largo en 4 Juegos Olímpicos consecutivos. Logró el primero en Los Ángeles, luego vino Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Aunque nunca pudo batir el récord de Bob Beamon, con aquellos increíbles 8.90 metros en México 1968. De hecho, sería otro estadounidense quien lo haría, Mike Powell, en el Mundial de Tokio 1991, en la que se considera la mejor secuencia de saltos de la historia, protagonizada por Powell y Lewis, quien se quedó con la plata en ese mundial. Regresando a Los Ángeles 1984, Carl también conquistó el relevo 4×100, los 200 metros celebrados en la capital de Corea del Sur. Protagonizó una polémica victoria en los 100 metros, ya que el velocista canadiense Ben Johnson, ganador del oro, fue descalificado luego de la prueba de dopaje, pues se confirmó el consumo de esteroides. Este escándalo acrecentó la fama de Lewis, a quien se consideró como el más perjudicado por la trampa de Johnson. Lewis takes the baton. Lewis is going to win it going away. We'll keep our eye on the clock. Carl is on his way to gold medal number 4. Carl Lewis winning it by almost 15 meters. 37 and a world record by 2/100ths of a second. They set the world record. What an incredible climax to the story that's been building for 2 years. Si bien en la primera parte que hicimos sobre estos momentos y personajes históricos en Juegos Olímpicos ya hablamos de Michael Phelps y su récord imbatible de medallas, toca el turno de hablar de la mujer más laureada durante mucho tiempo en la máxima justa del deporte. Larisa Latinina ganó 9 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce. A eso habrá que darle el justo merecimiento por haber logrado 14 de estas preseas en ejercicios individuales. La gimnasta de la entonces URSS participó en las Olimpiadas de Melbourne 1956, donde se colgó 4 oros, equipos, individual, suelo y caballo, una plata en barras asimétricas y un bronce en aparatos por equipos. En la siguiente competencia, Roma 1960, en la cual participó apenas unos meses después de dar a luz a su primer hijo, conquistó 3 medallas de oro por equipos, individual y suelo, 2 de plata en asimétricas y potro y 1 de bronce en caballo. Su última participación en Juegos Olímpicos fue en Tokio 1964. En esta edición obtuvo 2 medallas de cada color, triunfó en equipos y en suelo, quedó segunda en individual y caballo, mientras que se colgó la presea de bronce en asimétricas y en potro. Decidió retirarse para convertirse en entrenadora de la selección de gimnasia de su país y también fue parte del comité de organización de los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. A lo largo de la historia de las Olimpiadas hemos visto cómo en lo individual un deportista puede alcanzar la gloria máxima, pero también hemos aprendido que la colectividad es importantísima para lograr el éxito. En 1978, un grupo de mujeres cubanas harían su historia dorada con carisma, disciplina y por supuesto con su gran técnica. Las llamaron las Morenas del Caribe, y aunque su debut olímpico se dio en Múnich 1972, fue en el 78 que comenzarían sus triunfos, obteniendo el campeonato del mundo. Empezó una época dorada por parte de las cubanas en el voleibol mundial. Sin embargo, Cuba no mandó a ninguna delegación a los Juegos Olímpicos de 1984 y 1988, por lo que comenzaron a brillar en
en las Olimpiadas en Barcelona 1992. En esa edición ganaron el torneo sin perder un solo partido y en la final se impusieron a Estados Unidos. Luego de esta consagración en Juegos Olímpicos, volvieron a ser las triunfadoras en el Campeonato del Mundo de 1994 y en la Copa del Mundo de 1995. La misma base que triunfó en España 1992 llegó a Atlanta 1996, pero con mayor experiencia y madurez. Pero las sorpresas serían que cayeron ante la Federación Rusa y Brasil en fase de grupos. Esto no desanimó a las cubanas, que buscaban repetir la presea dorada. En semifinales se encontraron a Brasil, para muchos una final adelantada. Las caribeñas se impusieron a las sudamericanas y en la final derrotaron a la República Popular de China para colgarse su segunda medalla de oro consecutiva. Sydney 2000 estaban visualizados hacer los juegos en los que las morenas del Caribe harían historia, pero el camino no fue fácil. De hecho, en esta edición jugaron la final más difícil de las tres que disputaron, pues se vieron superadas en los dos primeros sets ante la Federación Rusa, pero las caribeñas no podían dejarse caer, pues estaban a punto de lograr algo histórico. Finalmente lograron recuperarse y se pusieron en lo más alto del podio por tercera vez al hilo. Hay quienes después de esta proeza de colgarse la presea dorada en 3 Juegos Olímpicos consecutivos, las llamaron las espectaculares morenas del Caribe. Ya que estamos en el voleibol, hay una selección que merece una mención especial por haber pasado sobre otros equipos grandiosos y siempre favoritos, hasta alcanzar la presea plateada. En el año 1988 se escribió una gran historia para la representación latinoamericana, en específico para el pueblo peruano, que estaba sacudido por una crisis económica, y en el lado deportivo, el fútbol con un panorama desolador, pues para entonces ya iban 6 años desde la última clasificación a un mundial en España 1982, que por cierto, dicha racha se alargaría 36 años, pues su regreso lo lograron hasta Rusia 2018. Pero en Seúl 88 hubo un grupo de jóvenes deportistas que puso en alto al deporte peruano. La selección femenina de voleibol le dio una gran satisfacción a toda la afición. Dicho sea de paso, el partido que protagonizaron por el primer lugar contra la selección de la entonces URSS ha sido nombrado por muchos como la mejor final del voleibol en la historia de los Juegos Olímpicos. El camino de las peruanas comenzó en 1965 con la llegada del entrenador japonés Akira Kato. La rapidez y potencia fueron los elementos que distinguieron a las jugadoras. Para México 1968 estuvieron cerca de subir al podio al conseguir el cuarto lugar. Desafortunadamente en el 82 falleció Akira Kato. Su reemplazo fue el surcoreano Man-bok Park, quien ya había formado parte del proyecto de Akira. Lograron un par de subcampeonatos en el Mundial Juvenil de México 1981 y en el Campeonato Mundial de 1982 en Perú, pero el momento más alto para la selección peruana llegó en Seúl 1988, con una actuación histórica superando a rivales como Brasil, China y Estados Unidos. Se colocaron en semifinales frente a Japón. Fue un partido reñido en el que finalmente las sudamericanas se impusieron 3-2. La final la jugaron contra la entonces URSS, un partido épico, con duración de más de 2 horas. Está por demás decir lo reñido que fue. Finalmente las peruanas fueron superadas 17-15, pero esa plata que obtuvieron es reflejo de toda la dedicación y técnica que le pusieron a cada partido, pasando por encima de potencias, y demostraron todo su esfuerzo, pero sobre todo su espíritu deportivo. En países de Latinoamérica se recuerda el hecho de madrugar para vibrar con los partidos de aquella selección peruana, y en su país, estas mujeres deportistas fueron recibidas con cariño por su población. Cuando llegaron al aeropuerto, miles de aficionados las esperaban con aplausos y sonrisas para agradecerles haber puesto en alto el nombre de su país.
Seúl 1988 también representó el comienzo de una fascinante historia de la lucha grecorromana. Nos referimos a la del ruso Alexander Karelin. El también conocido como Oso Ruso o Alexander el Grande mantuvo un récord de no ceder ni un punto a sus rivales durante los 13 años que duró su imbatibilidad, así como de haber ganado 887 combates y únicamente tener 2 derrotas. Alexander conquistó 3 oros olímpicos de forma consecutiva: Seúl 88, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Además hizo de un movimiento técnico su sello en cada lucha, denominado como levantamiento Karelin, con el cual agarraba a su oponente, lo volteaba por encima de su cabeza y lo lanzaba al suelo. Gran parte del éxito de este extraordinario luchador se debió a que estaba acostumbrado al frío, pues corría por las colinas cubiertas de nieve con una temperatura de hasta menos 20 grados. También remaba durante horas en lagos y talaba árboles a los que cargaba. Obtuvo una fuerza descomunal y una resistencia brutal. Luego de esas 3 preseas doradas consecutivas, vino una derrota en la final de Sydney 2000, la cual también le puso fin a su imbatibilidad. Esta ha sido recordada como una de las mayores sorpresas que se ha visto en los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 nos dejó momentos inolvidables, pero hoy queremos contarte sobre algo verdaderamente especial e icónico. Una muestra de que no importan las adversidades, la preparación y el talento siempre te llevarán al éxito. Se trata de la prueba de 1500 metros de atletismo, en la que Sifan Hassan, deportista neerlandesa de origen etíope, pasó a la historia como alguien inquebrantable, como una verdadera campeona al sobreponerse de una caída, remontar y quedarse con el primer lugar. Uno de esos momentos que ponen la piel chinita. Justo en la última vuelta de la serie 2 de los 1500 metros femeninos, con 400 metros por delante, la keniana Edina Jevitok tropezó y cayó delante de la neerlandesa. Aunque trató de saltarla para esquivarla, no lo consiguió y Hassan también cayó en el tartán, dejándola en la posición 12, pero increíblemente, Sifan se levantó y empezó a alcanzar a las demás corredoras. Antes de llegar a la curva final, alcanzó al grupo intermedio, la superó por fuera en el tercer carril, se colocó en la 8ª posición, pero su clasificación aún estaba en riesgo. En los últimos 100 metros lo dio todo. Con una carrera memorable, logró colocarse en la primera posición. Cruzó la meta con una ventaja de 1 metro sobre la segunda, la australiana Jessica Hall. En menos de una vuelta superó a las demás atletas. Fue un regreso extraordinario, un momento para atesorar en la historia de los Juegos Olímpicos. Otra mujer impresionante que batió récord durante Tokio 2020 fue Yulimar Rojas. La atleta venezolana de triple salto puso una nueva marca de 15.67 metros, superando por 17 centímetros la anterior, que estuvo vigente desde 1995. Este salto fue histórico porque superó a Inessa Kravets, la ucraniana que poseía el récord del mundo desde 1995, con una marca de 15.50 metros. En una entrevista, Yulimar mencionó que no sintió nada diferente a la hora de saltar, pero sin lugar a dudas, sus 15.67 metros fue un salto a la gloria. La venezolana es alguien que disfruta de superarse en cada prueba, pues en el Campeonato Mundial de Atletismo Belgrado 2022 consiguió un nuevo récord al lograr un salto de 15.74 metros en su 6º intento. Este increíble atleta ahora solo tiene en mente poder saltar los 16 metros. Desafortunadamente, no podrá asistir a París 2024 a causa de una lesión en la pierna izquierda. Hemos disfrutado mucho de traerte estos grandes momentos en Juegos Olímpicos. Tú eres muy importante para nosotros, así que déjanos en comentarios cuál ha sido tu momento favorito o si se nos ha escapado alguno para contemplarlo en una tercera parte. También te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te enteres de un nuevo video. Eso nos ayuda bastante para seguir creciendo y para que sigamos juntos por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.